Listo. Bien, bueno, no sé si pudieron ver el ejercicio, es el ejercicio 7 de la guía número 1 de cinemática. Si lo hicieron, ténganlo ahí a mano, así van comparando con lo que yo hice, y si no lo hicieron, agarran un papel, una hoja, y lo van procesando al mismo tiempo que yo lo voy diciendo para que quede mejor y más asentado el problema, ¿sí? Bueno, vamos a leerlo. Desde un globo se deja caer un cuerpo que emplea 20 segundos en llegar al suelo, ¿sí? Obtener las ecuaciones horarias y calcular la altura desde la que fue arrojado en los siguientes casos. A, el globo está en reposo respecto a la Tierra. B, el globo está descendiendo con velocidad de 50 metros sobre segundos. C, el globo está ascendiendo con velocidad de 30 metros sobre segundo. Y el último inciso nos pide que grafiquemos en el mismo sistema de ejes, la posición del cuerpo en función del tiempo, para los tres casos, y hacer lo mismo para la velocidad y para la aceleración en función del tiempo. Bueno, un detalle acá que es interesante es el término, o mejor dicho, las palabras "se deja caer un cuerpo", ¿sí? Eso vamos a empezar a prestarle atención. Lo primero que hacemos es esquematizar la situación, ¿sí? Si el problema no tiene dibujo, de una que hay que hacer un esquema para entender cuál es la situación física que está ocurriendo. Si el problema tiene dibujo, igual hacen un esquema para pasar el problema por el cuerpo, porque así entonces uno va como adquiriendo y mecanizando ciertas formas de pensar el problema. Así que siempre siempre hagan un esquema de la situación física que modeliza el problema, ¿no? Bueno, en este caso tenemos un globo, ¿sí? Que está a una altura determinada, tenemos el cuerpo que se deja caer, ¿sí? Que no es lo mismo que arrojar o que tirar, ¿sí? Se deja caer, ¿sí? Y lo primero que hacemos es plantear un sistema de referencias, ¿sí? Es decir, empezar a acomodar el problema a esa situación física en función de lo que nosotros conocemos y nuestros conocimientos de física, ¿está bien? Entonces, el sistema de referencias, yo lo puse el 0 en el suelo, ¿sí? Y puse positivo vertical hacia arriba, ¿sí? De las Y. Bueno, es un cuerpo que cae, ¿sí? Y vamos a hacer dos pequeñas consideraciones. La primera es que no existe o vamos a despreciar la fricción del aire con el cuerpo, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir esto? ¿A alguno se le ocurre? ¿Alguna? ¿Por qué despreciaríamos? ¿Qué ventaja obtenemos despreciando la fricción del aire con el cuerpo? Que va a caer recto hacia abajo. Bueno, podemos decirlo de una forma por ahí más precisa, ¿no? Que es, está bien, va a caer recto hacia abajo, pero que no haya aire va a hacer que caiga con una aceleración constante, ¿sí? Eso, atento, porque es lo que nos habilita después a usar las ecuaciones horarias. ¿Estamos? Bien. Nuestro objeto de estudio en este caso va a ser el cuerpo que cae desde el globo, ¿sí? No el globo. Si bien los datos que nos da el problema son del globo, o sea, nos da las velocidades del globo, nosotros tenemos que encontrar cuál va a ser la relación entre ese dato que nos da el problema y lo que nosotros estamos estudiando, nuestro sistema, por decirlo de una forma, ¿no? Que es el cuerpo que cae desde el globo. ¿Bien? Bueno, en el esquema vamos a empezar a poner la información que nos va a ser útil. ¿Cuál es? Bueno, el cuerpo cae desde una altura determinada, ¿sí? Y está bajo los efectos de la gravedad. ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos el esquema, vamos a empezar a extraer los datos de ese problema. ¿Qué datos tenemos? Bueno, el tiempo que tarda el cuerpo en tocar el piso es de 20 segundos, ¿sí? Y la aceleración de lo que está en el planeta Tierra, y bueno, necesitamos averiguar la altura a la que se encuentra el cuerpo este, ¿no? Bien, una cosa, yo puse el sistema de referencia en la Tierra, que es donde terminaría nuestro estudio del problema, ¿sí? No se enrosquen después pensando qué pasa después de que el cuerpo toque la Tierra, porque eso ya escapa a lo que nosotros estamos viendo acá. Recuerden que siempre los problemas que nosotros vemos consisten en acotar una situación física, de modo que podamos estudiarla, ¿sí? Y obtener información de la misma. Bueno, una vez que tenemos el esquema, que sacamos todos los datos, sí vamos a empezar con esta parte conceptual bastante clara, que es lo que vieron en la teoría con Lili, que son las ecuaciones horarias o las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Las genéricas, estas
van a ver que a medida que van haciendo ejercicios, las van a ir como asimilando, ¿sí? No hace falta que se las memoricen ni nada, pero les aseguro que si hacen ejercicios, se las van a aprender, ¿sí? En este caso, como el movimiento es unidimensional, ¿sí? Porque consideramos que el cuerpo está cayendo en caída libre, ¿sí? Solamente vamos a plantear la ecuación horaria del movimiento en el eje Y, ¿sí? Bueno, yo acá las planteé. Sí, Damián, decime, pusieron Sara. una consulta en el chat. Démela Dice, porque no veo nada, por fin. ay, para que lo borraron O alguien, antes de o alguien seguir, que porque tiene que ver pueda... con el sistema de referencia. Bien. Ay, parece que corrió. ¿Dónde está? Sí, yo ahí Ay, no le la estoy puedo. respondiendo en el chat directamente. Ah, bueno, entonces no interrumpo. Ok. Bueno, de última, si quieren, al final socializamos las dudas para que queden en la grabación del video, de última. Bueno, entonces, ahora, esto es como, bueno, de la teoría, ¿no? De la teoría uno va, busca y encuentra las ecuaciones horarias. Ahora, lo que hay que hacer es aplicar esto a nuestro problema, al problema que estamos resolviendo, ¿sí? Es decir, pasar esta teoría al problema en cuestión. Esto que yo acá simbolicé con una flecha naranja es básicamente la actividad que ustedes tienen que hacer, es la parte física que ustedes tienen que hacer. Es decir, cómo uno, toda esta teoría que vengo viendo, ¿sí? que vengo leyendo de los apuntes, de los libros, de escucharla a Lili, a poder resolver el problema que está en la guía, ¿sí? O el problema que está en el paseado, o el problema que está en el evaluativo, o el problema que me crucé en la vida, no importa. Bien, entonces, bueno, la aceleración, según nuestro sistema de referencia, queda como menos g en módulo, ¿no? La velocidad va a quedar como la velocidad inicial, que esta es la que va cambiando para cada uno de los casos. Ahora vamos a ver bien cómo. Menos g por t, y la posición, ¿sí? Que va a ser la altura inicial, h0, más la velocidad inicial por tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Bien, escrito ya, plasmado ya, ¿sí? Nuestro problema en las ecuaciones horarias, podemos empezar a operar. Y acá viene el gran detalle de este problema, ¿no? Que es cómo se vincula la velocidad del globo con el cuerpo que estamos estudiando. ¿Sí? Bien, acá entra en juego esto que les marqué al principio, que es la frase "se deja caer". ¿Sí? Cuando vos dejás caer algo, o cuando vos soltás algo, lo que se asume es que la velocidad en ese instante, entre el cuerpo que se suelta y quien suelta el cuerpo, es la misma. En este caso, la velocidad del globo, ¿sí? Va a ser la velocidad inicial del cuerpo que se suelta, sería acá, ¿no? Que se arroja, que se deja caer. Bien, es decir, la velocidad del globo va a ser igual a la velocidad inicial para cada uno de los tres casos. Y es lo único que cambia. Fíjense que nosotros logramos encontrar una forma de resolver el problema, ¿sí? Que solamente nos implica cambiar un término para cada uno de los tres casos. Porque en definitiva, la situación física es similar, ¿sí? Entonces, ahí tiene que verse reflejado eso de alguna manera. Bueno, vamos a empezar con los cálculos. Ahí veo que el chat está sonando bastante, a ver si lo puedo abrir. Bien, ya está todo, perfecto. Bueno. Sí, ahí les estaba Bueno, respondiendo a los chicos por el sistema de referencia. Bueno, buenísimo. Perfecto, entonces, ahora, el caso A, lo que nos dice es que la velocidad, o sea, que el globo está en reposo respecto a la Tierra. Es decir, que la velocidad del globo respecto a la Tierra es 0, es decir, que la velocidad inicial del cuerpo que se deja caer es 0, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? En la ecuación de posición, y en función del tiempo igual a h0 más la velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, este término se cancela, ¿sí? Se anula, y nos va a quedar, en definitiva, h0 menos un medio de g por t al cuadrado. Nuestra incógnita es la altura inicial, ¿sí? Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Así que lo que vamos a hacer es, lógicamente, despejarla de la ecuación que tenemos. Tenemos una ecuación y una incógnita. No hay vuelta que darle. Bien, nos queda h0 igual a la posición en función del tiempo más un medio de g por t al cuadrado. Bueno, y acá viene la lectura de los datos que nos da el problema, ¿sí? El dato que nos da el problema es el tiempo que tarda el cuerpo en tocar el piso, ¿sí? Que son 20 segundos. ¿Qué significa eso? Que a los 20 segundos, según nuestro sistema de referencia que lo pusimos en el suelo, ¿cuánto va a valer la posición?
No sé si me vienen siguiendo. 0 metros. ¿Alguien dijo 0 y alguien dijo 0 0 también? metros. 0 0 metros. metros. Perfecto, 0 metros, exacto, ¿sí? Entonces, fíjense, este dato, que estaba escrito de forma coloquial, tiene también una representación simbólica en la ecuación. Y a los 20 segundos va a valer 0 metros, ¿sí? Y bueno, entonces es básicamente todo dato, podemos calcular la posición inicial a la que se tiene que dejar caer el cuerpo para que tarde 20 segundos en tocar el piso. ¿Se entiende la lectura que hago del resultado? Sigamos. Para el caso B, ¿qué cambia? Hasta recién teníamos velocidad inicial 0, ahora tenemos una velocidad inicial que es vertical hacia abajo, ¿sí? Porque el globo está descendiendo a 50 metros sobre segundo respecto a la Tierra. Por lo tanto, la velocidad inicial de la caja va a ser menos 50 metros sobre segundo, ¿sí? Según nuestro sistema de referencia. Acá, ojo con el signo, yo le dejo positivo a la ecuación, y entonces el valor de la velocidad inicial me va a terminar condicionando el signo al final de cuentas. Bueno, otra vez, nuestra única incógnita, el problema fíjense que es igual, es el mismo ahora, nada más que tenemos el término de la velocidad. Entonces, vamos a despejar el h0, y nos va a quedar esta expresión que ven acá, que es la posición en i a los 20 segundos, más 50 metros sobre segundo por el tiempo, por 20 segundos, sería acá, no me equivoqué, por 20 segundos, más un medio de g por los 20 segundos al cuadrado. Si hacen esta cuenta, van a ver que les va a dar 2.960 metros, es decir, mucho más grande. Pero terminemos y ahora analizamos los tres resultados que nos dan. Y para el caso C es lo mismo, ¿sí? Se repite el procedimiento, que es lo único que va a cambiar. Que ahora la velocidad inicial del globo es vertical hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que corregir esta ecuación, y operando llegamos a que nos da h0 igual a 1.360 metros. Bien. Hasta acá medio como que nos empezamos a enroscar con la matemática. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, ¿Alguna duda? Sí. yo tuve problemas en el caso C, porque Bueno. lo pensé como por así decirlo, como un tiro vertical, como que la caja subía y después terminaba bajando. Y ahí me Bien. enrosqué. Bueno, entiendo que te hayas enroscado pensándolo físicamente, ¿no? Como que por ahí puede prestarse a la confusión. Pero fíjate que las ecuaciones que nosotros con las que vamos a operar no dan mucho lugar a duda. Porque lo único que cambia es esa velocidad inicial que está acá, ¿sí? Efectivamente, cuando vos sueltes el cuerpo va a tener la velocidad del globo. Es decir, va a ser vertical hacia arriba. Por lo tanto, el cuerpo va a subir un determinado tiempo hasta que ¿qué? Hasta que la acción gravitatoria, que es la aceleración que tiene el cuerpo, detenga al cuerpo en la altura máxima, y la velocidad esa del cuerpo va a volver hacia abajo. Esto lo podemos pensar también de esta manera, mirá. Vos tenés un cuerpo que tiene una velocidad inicial, cuando lo soltás, ¿no? Una velocidad inicial hacia arriba, pero tiene una aceleración que lo va frenando, porque la aceleración es hacia abajo. Por lo tanto, a medida que vaya avanzando el tiempo, ese vector velocidad del cuerpo cada vez va a ser más chico hasta que se hace 0. Y una vez que se hace 0, empieza a ser negativo. Y ahí es cuando el cuerpo vuelve a caer. O sea, está bien lo que pensaste, digamos, el cuerpo va a subir un poquito y va a volver a caer, ¿sí? Pero lo importante o lo que vos tenés que calcular es el h0 inicial, ¿está bien? Y ese lo calculás de la misma forma que veníamos calculando anteriormente. Por No sé ahí, si más- perdón ahí, Damián, por ahí lo que los confunde es que como que quieren separar el movimiento de tiro vertical hacia arriba, como separarlo en dos partes, en la parte donde el cuerpo sube y después en la parte donde el cuerpo cae. Y en realidad el Claro, movimiento eso- es uno solo. O sea, el cuerpo sube hasta que llega al punto de altura máxima con velocidad cero y vuelve a caer en un movimiento completo de ascenso y descenso. No hay que Piensen- separarlo en dos. O sea, en recorrer ese movimiento completo, este objeto tarda 20 segundos. ¿Sí? O sea, Piensen siempre lo tarda el siguiente. mismo tiempo. Por eso ahí no sé, Damián, si vas a hacer un poco Sí, ahora recapitulo. un análisis de por qué las alturas dan así, ¿no?
Sí, ahora recapitulo un poquito, Claro, Lili. eso está piola. para Antes de pasar, piensen sí que el movimiento, o sea, la ecuación que describe el movimiento va a ser la misma siempre que la aceleración que vos tengas sea la misma. ¿Sí? Entonces, es un solo movimiento, o sea, con una sola ecuación vos podés describir todo el movimiento del cuerpo, porque la aceleración que tiene ese cuerpo es siempre la misma, g, ¿sí? Vertical hacia abajo. ¿Está bien? No importa si sube o si baja. Y eso lo podemos ver un poquito ahora y después lo vamos a ver más claro también con los gráficos. Vean una cosa, miren. Bien, les decía entonces que hasta acá como que nos habíamos enrollado con toda la cuestión matemática, empezás a hacer cuenta, tenés números, recuadrás resultados y no sabes bien qué estás haciendo. Entonces conviene frenar un poco y empezar a ver como el plano general de lo que estamos estudiando. Teníamos 3 casos, ¿sí? Para este problema. Un caso A en el que la velocidad inicial del cuerpo era 0, un caso B en que la velocidad inicial del cuerpo era negativa, ¿sí? O vertical hacia abajo, y un caso en el que la velocidad inicial del cuerpo era vertical hacia arriba. Y acá está un poco lo que decía Lili, ¿no? La constante de este problema, y esto es lo que es más copado para mí de este ejercicio, es el tiempo. O sea, como que la condición que nos dan es, el cuerpo va a tardar siempre 20 segundos en caer hasta el piso. ¿Sí? Entonces, si vos lo dejás caer, tiene que caer de una altura de 1960 metros. Ahora, si vos lo dejás caer con una velocidad inicial hacia abajo, significa que el cuerpo va a adquirir velocidades más altas, en módulo por lo menos, más rápido. Por lo tanto, si vos lo tirases desde 1960 metros, no tardaría 20 segundos, ¿sí? O sea, algo va a caer más rápido si nosotros lo tiramos hacia abajo que si lo dejamos caer. Pero como la condición es que el tiempo siempre es 20 segundos, indefectiblemente lo que nos queda es que el globo tiene que estar más arriba. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Bueno, un sí. Me conformo con 2. Si hay otro sí más, en el chat. Esto es, Sí. ¿Se entiende? claro, esta parte que está viendo Damián ahora es lo más importante del problema, porque es la parte en donde le damos el significado físico a toda la parte de aplicación de un modelo matemático. Ahora le doy significado físico, o sea, me tomo un ratito para ver, bueno, ¿es lógico el resultado que me dio? ¿Es coherente? ¿Es físicamente posible? O sea, ese ratito que nos tenemos que tomar cada vez que llegamos a un resultado es lo más importante que tiene el problema, ¿sí? Porque de ahí yo digo, no puede ser que si yo lo estoy arrojando hacia abajo y tarda al mismo tiempo, la altura me dé menor que 1960 metros, o sea, supongamos que tengo un error de signo y me da 1300 metros. Entonces ahí yo tengo que darme cuenta, haciendo este análisis físico del problema, que en algún lado metí la pata en, no sé, en algún pasaje de términos, algún signo, algo, y eso entonces me lleva a buscar el error y ahí sí llegar al resultado correcto. ¿Sí? Como dice Damián, yo tengo que entender qué estoy haciendo, qué significa esto. Incluso agrego algo más, Lili, ahí, que es, estas son las preguntas que uno se tiene que hacer para saber si entendió el problema. Porque después ver un número solamente no alcanza, ¿no? O sea, vos tenés que tratar de poder explicar lo que te están diciendo las cuentas, básicamente, ¿no? Claro, o Si vos incluso no podés antes, explicar... claro, incluso antes, ¿no? Antes de haber hecho la cuenta del inciso B, eso a mí me encanta, de hacer predicciones, decir, bueno, a ver, el resultado me tiene que dar mayor, menor o igual que 1960 metros. O sea, tratar de anticiparse al resultado, hacer una predicción y después, así, desde la lógica física, ¿no? Y después a partir de ahí, cuando hago las cuentas, ver si llego o no al resultado correcto. ¿Sí? Ahí Predecir es están una de las cosas pidiendo más si copadas podemos también. poner la diapositiva del caso A, Damián. Por ahí. Sí. Volver para atrás. Tiqui, tiqui. Bien. ¿Quién pregunta? ¿O cuál es la pregunta? Ahí está. Era para sacarle captura. Gracias. Lucas, claro, Lucas ahí. Lucas. Bueno, igual después queda la Pero grabación la de esta gravedad pregunta. no es Bien. negativa. ¿A qué te referís? A ver. Sí, pero se despeja, por eso queda así. Yo había Claro, pensado- acá está el Hay que signo. ponerle el módulo, ¿no? Tipo. Claro, porque acá es está el signo, distancia. fíjense. Ahí qué bueno que, perdón que anotó algo, Damián. Dale, tranqui. Ya me enganché. Fíjense que cuando Damián armó la ecuación, acá, ¿lo están viendo? Fíjense que acá ya tuvo en cuenta
por el sistema de referencia que él elige, ¿sí? Que en este caso la aceleración de la gravedad es negativa. Entonces cuando yo armo la ecuación, ahí pongo el signo. Y lo mismo cuando armamos la ecuación de velocidad. Bueno, que en este caso no la usamos solo la de posición. Después, cuando yo despejo, ¿sí? Y llego a la ecuación final, que sería esta de acá, donde ya está despejada, digamos, cuando reemplazo por los valores, todos los numeritos son positivos. Ojo con eso, que bien que salió la pregunta. Entonces yo, el signo de una velocidad, de una aceleración, lo mismo, ¿sí? Acá en velocidad inicial, bueno, en este caso es 0, pero los signos yo los pongo cuando armo la ecuación. Ahí, porque estoy controlando el signo según el sistema de referencia elegido. ¿Sí? Una vez que armo la ecuación, después empiezo a despejar, reemplazo, lo que sea, y cuando llego a la expresión final genérica y ahí pongo los numeritos, todos los valores son positivos. No le vuelvo a poner acá menos 9,8 porque ahí va a ser un error. Porque yo ya consideré que la aceleración es negativa. ¿Se entiende? Sí, eso cuando hice el pasaje de las ecuaciones genéricas a las que están aplicadas a nuestro problema, que ahí pasa a ser de más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, a ser menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, ¿no? Que es lo que está explicando Lili. No sé si se entendió la explicación. Sí, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿dónde estábamos? Acá. Bueno, hasta ahí entonces lo que sería el análisis del movimiento de los tres casos del problema. Después el último inciso, el inciso D, nos pide que grafiquemos, ¿sí?, la posición en función del tiempo para cada uno de los casos en un mismo gráfico, ¿sí? Recuerden que posición no es lo mismo que trayectoria, ¿no? Bien, entonces, para el caso A, inicialmente va a arrancar en 1960 metros, cuando t igual a 0, es decir, cuando vos ponés el cronómetro está a 1960 metros, que eso fue lo que calculamos en el inciso A. Después cae, es una caída libre, ¿sí? Que sabemos que el movimiento es del tipo parabólico, ¿sí? Va a ser parabólico cóncavo hacia abajo, es decir, de esta manera. ¿Y cuál es el otro dato que tenemos? Que a los 20 segundos la posición va a ser 0, ¿sí? Acá un detalle que lo comentó la profesora en la clase pasada también, como la velocidad inicial, en el caso A, la velocidad inicial es 0, la pendiente, ¿sí?, con la que sale la gráfica en t igual a 0, tiene que ser horizontal. Yo ahí la marqué con línea punteada, ¿sí? Esto piénsenlo, lo pueden pensar físicamente o lo pueden pensar matemáticamente, ¿sí? Tampoco desconozcan sus conocimientos sobre matemática, que son abundantes. Piensen que la velocidad es la derivada de la posición, ¿sí? Entonces, si la velocidad inicial para el caso A es 0, está claro que la pendiente de esta curva en t igual a 0 tiene que ser justamente 0, ¿sí? Bueno, el caso B, ¿sí?, el caso B que está en verde, en vez de tener posición inicial 1960 metros, tiene como posición inicial 2960 metros, ¿sí? La velocidad inicial ahí es negativa, por lo tanto la pendiente de esta curva tiene que ser negativa, y nuevamente a los t 20 segundos, ¿sí?, tiene que estar en 0. Y para el caso de, bueno, la posición inicial es más baja, es 1360 metros, ¿y qué pasa con la pendiente de la curva en t igual 0? ¿Es negativa, es positiva o es 0? Negativo. ¿Seguro? Positiva, ¿no? Porque la velocidad Sí, inicial sí. era positiva, según nuestro sistema de referencia. ¿Está bien? Y nuevamente a los 20 segundos tiene que estar en el piso. Fíjense qué interesante que si pudiésemos en simultáneo tener los tres casos, a los 20 segundos caerían los tres cuerpos en el mismo lugar, o sea, en el mismo momento caerían en el piso, sería, ¿no? Otra cosa interesante que el gráfico no le hace mucha justicia acá, pero es esto que comentaba uno de los estudiantes, que bueno, el cuerpo en el caso C, en la curva roja, el caso C, el cuerpo, perdón, va a subir un poquito, ¿sí?, y después vuelve a bajar. Es decir, hay un momento de esta curva donde la pendiente es 0,
¿sí? Donde vos cruzás una recta tangente, la pendiente va a ser 0. Es decir, la velocidad de ese cuerpo va a ser 0. Es decir, viene subiendo, queda instantáneamente en velocidad 0 y baja de nuevo, ¿sí? Si uno quisiese, puede calcular, no lo pide el problema, pero les dejo el desafío por si alguno quiere hacerlo o alguna quiere hacerlo, puede calcular cuántos segundos tarda, ahí está, gracias Lili. No sé, no me salió ¿Cuántos muy bien, pero segundos sería tarda? algo así, sube un poquito y después Exacto. cae. Claro, ¿cuántos segundos tarda en detenerse, ¿no? Bien. Bueno, y para las velocidades, esto es importante. Esto es este momento en el que si venían un poco dispersos, préstenme atención. Porque esto después aparece en otros lugares, aparece en evaluativos, en parciales, en cosas. Así que presten atención a esto. Cuando uno hace estos gráficos de posición, de velocidad y de aceleración, tienen que estar alineados, ¿no? Entonces el análisis es mucho más rico, porque uno alinea, fíjense que yo acá alineé los ceros de los tiempos, y entonces puedo analizar como punto a punto, ¿no? Inicialmente la velocidad para el caso A es 0, y es negativa hacia abajo, ¿sí? Esta pendiente, o sea, la pendiente de esta recta, ¿qué va a representar? En la lógica de que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad, debería ser la aceleración que tiene el cuerpo. Y la aceleración que tiene el cuerpo es constante y es menos g, ¿no? Esto se va a repetir para los 3 casos. Por lo tanto, ya podemos ir sospechando que la pendiente del caso B, de la velocidad del caso B y del caso C, tienen que ser iguales a esta del caso A. Que de hecho es lo que pasa, ¿no? Para el caso B, arranca con una velocidad ya negativa, ¿sí? Y tiene la misma pendiente que el caso A, y C lo mismo. Y acá se ve así un poquito más claro, ¿no? Lo que hablábamos recién. Inicialmente, para el caso C, el rojo, la velocidad es 30 metros sobre segundo. Pasado un determinado tiempo, esa velocidad va disminuyendo hasta que llega a 0, que es justamente el punto más alto al que llega el cuerpo. Y después la velocidad se va haciendo cada vez más negativa, de modo que el cuerpo baja. Puede ser que tarde aprox 3 segundos en que sea 0 la velocidad del C, porque si la aceleración es 9,8, que ponele que redondeas a 10, y Sí. la velocidad que tenía era 30, va a tardar 3 segundos en ser 0 aproximadamente. Me gustó tu razonamiento, muy, muy pragmático. Yo lo había hecho despejando de la ecuación de velocidad, da exacto si lo haces así, pero está buena la forma que tenés de pensarlo. Sí, es cierto lo que decís. Después haces la cuenta y vas a chequear que da casi lo que dijiste. Bueno, y por último lo que decíamos, ¿no? Las aceleraciones, que para los 3 cuerpos va a ser G, ¿no? Menos G sería acá. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Sí. Bueno, Sí, profe. 2, 3, 2, sí. Bien. A ver en el chat qué dice. Sí, ahí está preguntando ahí si ya. la inclinación va a ojo. Yo le digo, bueno, sí, o sea, no estamos haciendo los gráficos tan a escala, pero lo importante es que las pendientes de esas rectas sean negativas, pero además tienen que ser paralelas, ¿no? Porque, Fundamental, ¿no? ¿cómo interpretamos la pendiente de esas rectas en el gráfico de velocidad? ¿Qué es esa pendiente? La razón de cambio de la velocidad. ¿Y eso qué es? Es decir, La tasa que va, a la Aceleración. tasa que va cambiando la velocidad. Ahí ¿cómo lo se dijo. llama eso, Porque Santino? tiene una aceleración constante, por eso. La La razón de aceleración cambio también. es la Es la misma. aceleración, lo que dice Santino es la aceleración, que lo está diciendo en otras palabras, ¿no? Muy bien. Entonces, en los 3 casos, la aceleración es la misma, que es la aceleración de la gravedad. Por eso, las 3 rectas que graficó Damián tienen que ser paralelas en el gráfico de velocidad respecto del tiempo. ¿Y qué va cambiando? Y la condición inicial. ¿Sí? La condición inicial significa la velocidad inicial para el tiempo igual a 0. Esa es la condición inicial. Bien. ¿Sí? Ah, Depende de la Y en aceleración. el caso entonces, C, sí. en el caso C tenemos una parte donde la pendiente de la derivada es positiva, pero es cóncava hacia abajo, justamente porque la velocidad es negativa, ¿no? O sea, la pendiente de la velocidad claro, es negativa. Llega un momento en el caso C que es cóncava hacia abajo. siempre es Porque cóncavo hacia abajo.
Claro, Pasa que cuando la velocidad llega a sectores cero, crecientes. sigue descendiendo y en este punto cuando llega a cero es que cambia la concavidad. O sea, Claro, pasa de ser un número positivo a ser un número negativo justamente. Claro. Claro, acá hay algo que se da este punto, ¿sí? Que es que la velocidad se hace cero. Bueno, por ahí no está muy a escala, ¿no? Porque tal como dijo uno de los chicos, es a los 3 segundos aproximadamente que se hace cero. Ahí está, se necesita. Ah, espera que borro este entonces. Borro. Ahí está. Entonces, fíjense, ahora sí, para este tiempo particular, en el caso C, la velocidad se hace cero. O sea, es positiva, que va disminuyendo hasta que se hace cero, y luego comienza a aumentar negativamente. Entonces, este punto, cuando yo miro esta gráfica de acá, ¿qué tendría que ver en el gráfico rojo? Acá. Puede ser sería entonces como el Velocidad vértice. positiva. el vértice. Claro, exactamente. Para ese punto tendría que tener acá el vértice de la parábola, es decir, acá tendría que tener la pendiente de la recta tangente cero, nula. Quiere decir que justo en ese instante, que son aproximadamente 3 segundos, la velocidad es cero en ese instante. Por eso acá la parábola, ¿sí?, tiene el vértice en ese punto. ¿Se entiende? Bien, bien. Leo hace una pregunta en el chat que dice, depende de la aceleración, entonces, la inclinación de las velocidades. Acá, ojo, o sea, nosotros estamos representando las velocidades en función del tiempo. Esa gráfica, la inclinación de esas gráficas, de esas rectas, sí depende de la aceleración. Pero por ahí, si no, puede prestarse a malinterpretación, decir que depende de la aceleración la inclinación de las velocidades, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, Leo? Perdón, Damián, si le podés escribir quizás la función b final igual a b inicial menos g por t, se van a dar cuenta que es una función lineal y que tienen la misma pendiente. No sé si se puede escribir los tres casos de la velocidad. Yo los escribo. O sea, Claro, porque por ahí pueden relacionarlo más con la matemática. Es una función Claro, lineal que tiene la misma pendiente, pero esta distintas BI, ordenadas. digamos, ¿sí?, es igual a la B0 menos G por T. Esta B0 va, digamos, esta B0 igual a 0 metros por segundo en el inciso A, ¿sí? Esta B0 es igual a, ¿cuánto era? En el caso B, 50 metros menos por segundo. Menos 50 metros por segundo, en el caso B, y esta que siempre es la condición inicial, ¿no? Es 30 metros por segundo en el caso C. Entonces fíjense que acá esta función, digamos, es una función lineal, es una recta. ¿Cómo leemos la función lineal? Este primer término de acá es la ordenada al origen, ¿sí? ¿Y qué más? El tiempo Y es agregas la pendiente. claro, es la variable dependiente, quiere decir que lo que multiplica la variable independiente es la pendiente. ¿Sí? Esta es la pendiente y esta es la ordenada al origen de una función lineal. Y es lo que estamos viendo acá, fíjense. La ordenada al origen va cambiando según el caso en el que estemos, mientras que la pendiente es la misma para todos. La pendiente es la inclinación de esa función lineal, de esa recta. ¿Sí? ¿Ahí se entendió un Bien. poquito mejor? Sí, profe. Bien, ahí a Leo le quedó claro. Perfecto. Bueno, y eso sería, en esencia, todo el problema número 7. Si quedó alguna otra duda, si no, no sé, seguimos con el 10, ¿no, Mara? Sí, Damián, sí. Me Bueno. gustó el fin chiquitito, un fin chiquito. Hizo. Un fin chiquito, porque bueno, hay que seguir. Es un fin chiquito porque hay que seguir, digamos. Yo tomo como que no lo encararon, no alcanzaron a llegar a encararlo. O el silencio lo tomo como que no, supongamos. Siendo Entonces, sincera, profe, yo no llegué sí. a tanto, así que no voy a mentir, yo no llegué a tanto. Yo tampoco.
Muy bien, corazón. Por eso le preguntábamos, ¿no? Que sinceramente, si no llegaron, porque bueno, por una cuestión de tiempo, organización, primer semana, nosotros vamos tirando los tips para pensarlo, ¿no? Y que agarren, como dijo Damián recién, que agarren la lapicera y vamos a ir construyéndolo juntos, ¿no? En estos primeros. Fíjense que ahí lo que dijo recién Damián es súper importante, ir leyendo el enunciado del problema, que está, uno van a escuchar decir, está escrito en lenguaje coloquial, es decir, con palabras, y uno va representándose la situación, ya sea en la cabeza o con modelos, ¿no? Pueden ser esquemas mentales o modelos concretos como serían los dibujos. Entonces dice que un pasajero corre con su máxima rapidez posible de 8 metros por segundo, cuando está a una distancia d de la puerta más próxima. El tren arranca con aceleración constante de 1 metro por segundo al cuadrado, alejándose del pasajero. Dice primero, realiza un esquema de la situación estableciendo un sistema de referencia adecuado y obtener las funciones temporales para el movimiento de ambos objetos, ¿no? Entonces vamos a ir por partes, vamos por el A. Realiza un esquema de la situación estableciendo un sistema de referencia adecuado y obtener las funciones temporales para el movimiento de ambos cuerpos. Bien, fíjense que ahí traté de llevarle un esquema, un tren, ¿sí? Un pasajero, alguien que va corriendo con una rapidez constante, está separado a una distancia d de la puerta, el tren está en reposo inicialmente y arranca, ¿no? Entonces diríamos, bueno, ¿cómo haríamos esto para poder analizarlo bien? Y yo pondría una vista superior, los miraría de arriba, ¿no? Suponiendo que el pasajero va en, o sea, todo es un movimiento rectilíneo, las vías del tren son rectas, el sistema paralelo a la vía del tren donde la persona corre también. Entonces, a ver si me deja escribir con negro este. Está medio rebelde. Bueno, ahí está. Entonces, voy a poner una vista superior. De la situación, ¿sí? ¿Qué voy a suponer también? Tanto el tren como el pasajero, una partícula, ¿no? Que uno va a encontrarse con el otro. Entonces, supongo en este, voy a poner mi sistema de referencia en el pasajero, ¿no? Lo voy a situar al pasajero, al tren separado una distancia de, perdón, bueno, ahí está, ¿sí? Lo voy a poner al tren, ¿sí? Separados una distancia d, este va a ser mi eje X, lo estoy mirando de arriba, y mi eje Y, ¿sí? El tren, ¿sí? Y el pasajero. Los dos objetos que los considero como una partícula, en una trayectoria en línea recta, ¿sí? Por un sistema que llamo X. Entonces decimos, bueno, primero, el movimiento es rectilíneo, ¿sí? Uno de aceleración constante, decíamos, para los movimientos de aceleración igual a constante, las funciones que tenemos para la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y para la posición, R, posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estos son los modelos físicos matemáticos que nos ordenan la manera de pensar al problema, ¿no? Ese problema físico, que es un problema de un pasajero que corre para alcanzar el tren en un momento. O sea, viene corriendo y yo lo empiezo a analizar cuando el pasajero está a una distancia d con esa velocidad que mantiene constante en ese trote. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a considerar el pasajero? Al que yo llamé P, al objeto que llamé P. Entonces decimos, la aceleración del pasajero es nula, ¿no? Porque dice que va a aceleración constante. La velocidad del pasajero es constante, ¿sí? En este caso particular, la velocidad del pasajero es de 8 metros por segundo. Y la posición del pasajero, fíjense que lo vamos a llamar X porque está sobre el eje X, hago las proyecciones, es igual a la posición inicial del pasajero
más la velocidad inicial del pasajero por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense que este término es nulo, porque dije que la aceleración de él era nula, ¿no? Pero a la vez también dijimos que puse el sistema de referencia en el pasajero, es decir, que este término se me haría 0 la posición inicial. Por lo tanto, ¿sí? Para el caso del pasajero, a ver qué me dije sacar, ahí está, esta expresión me quedaría como la posición del pasajero respecto al sistema de referencia cambia en una relación de la velocidad, que era constante, 8 metros por segundo, por t, ¿sí? Estas serían las ecuaciones horarias para el pasajero. Aceleración 0, porque va a un ritmo constante, velocidad constante de 8 metros por segundo, y como es la misma velocidad inicial y la que mantiene durante todo el trayecto, puedo decir que su posición en cada momento es igual a la velocidad por el tiempo. En el caso del tren, fíjense que lo vamos a llamar... Ahí te falta el cuadrado del tiempo, Mara, en el último término. Ay, perdón. Bueno, gracias. No, en el anterior, sí, perdón. Ahí no, Aquí, en la otra, acá. T cuadrado. Ahí. Entonces tenemos, en el caso del tren, fíjense que tenemos la aceleración del tren, me dice que es constante y es de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? El caso de la velocidad del tren, ¿sí? Si lo pongo, es todo en el eje X, tengo la velocidad inicial, lo voy a poner, ¿sí? Más la aceleración del tren, que es 1 metro por segundo al cuadrado, por t. ¿Y cuál vemos? Que como parte del reposo, velocidad inicial es 0. Por lo tanto, esta expresión la podríamos poner que la velocidad del tren es 1 metro por segundo al cuadrado por t. ¿Sí? Como va cambiando. Y en el caso de la posición, x, ¿sí? Del tren es igual a la posición inicial del tren más la velocidad inicial del tren por el tiempo más 1/2. Y fíjense que, ¿por qué la aceleración es positiva? Porque está en el sentido de los x positivos, que no puse acá, ¿no? La aceleración del tren avanza alejándose del pasajero, y era positivo. 1/2 de 1 metro por segundo al cuadrado por t al cuadrado. Si reemplazo con los valores que tenemos, esto, fíjense que es d, ¿no? La posición inicial es lo que lo separa de lo que consideré el pasajero que estaba en el punto 0 de mi sistema de referencia. La velocidad inicial del tren es 0, o sea, este término se nos anula, por lo tanto podemos reescribir la ecuación horaria como el x del tren es igual a d más 1/2. Voy a dejar la unidad, por más que me digan que podríamos poner 1/2 directamente para ver los términos, ¿sí? Y ahí tendríamos escritas las ecuaciones horarias del movimiento, a ver si quiero subir para arriba, ¿sí? Para ambos, para el tren y para el pasajero. Me dice en el inciso, ¿vamos hasta acá, chicos? Inciso A. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Vamos al inciso B, que es lo que va pasando. Fíjense cómo lo pienso físicamente con el esquema, después me ayudo de la matemática para formalizar esa representación que uno tiene, ¿sí? Y ahora recién empezamos a ver qué hacemos con todo esto que tenemos. Entonces dice, construir el gráfico de posición en función del tiempo para el X del tren, y en el mismo gráfico indicar la función X del pasajero en función del tiempo correspondiente al pasajero para diversos valores de la distancia de separación inicial D. Bueno, fíjense que me pide que grafiquemos el X, ¿no? Vamos a empezar con, voy a enumerar las ecuaciones, ¿no?
le voy a decir, como voy a trabajar con estas dos, la voy a llamar 1, ¿sí? Y la voy a llamar 2 a la del tren. ¿Por qué? Porque me pide que esté trabajando con estos. Entonces, en base a los datos, yo las numero a medida que las voy a ir usando. Digo que lo grafique X en función del tiempo. Bueno, X, les encargo el pulso T, ¿no? X en función del tiempo. Bueno, voy a poner en color rojo al pasajero, ¿no? Me dice, miremos la ecuación del pasajero. Por eso es importante, la matemática nos ayuda a generar esos modelos mentales. Fíjense que para t igual a 0, ¿cuál es el x del pasajero? 0. Si yo digo Cero. t igual 0, 0, ¿no? X igual 0. T igual 1, X igual a 8, ¿no? Y así podría ir construyendo la gráfica con los valores. Pero al verlo, al conocer mucho más matemática, vemos acá una función lineal, ¿no? Vemos que para la ecuación 1 hay una función lineal, cuya pendiente es positiva y es 8. Entonces digo, bueno, es una recta de ordenada al origen 0, ¿sí? Y pendiente positiva 8. Bueno, será más o menos una cosa así, ¿no? Una función lineal. Miremos, y ahí grafiqué la función de posición del pasajero. En azul voy a poner a la del tren. Miremos la ecuación 2 del tren, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Qué datos me da esta ecuación? A ver, ¿qué sería esto? Este D. La intersección con el eje distancia X. desde- Arranca. Donde se corta en el eje X. Para t igual 0 me dice que es D, ¿no? Bien. Supongamos que D, no sé dónde está, ¿no? Supongamos que lo pongo acá. ¿Mm? Hay una opción. Bien, ¿qué más me dice esto? ¿Sí? ¿Qué más me dice? ¿Qué función es? Cuadrática. Cuadrática. Una parábola. ¿Cóncava, cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia Hacia arriba, arriba, por la pendiente. exactamente. Y fíjense que me está diciendo que la velocidad inicial del tren era 0, ¿no? Es decir, estamos en esta situación, esto que decía Damián recién, acá, y lo dijo Sole la otra vez, la derivada es 0, es decir, que arranca de horizontal y estas ramas se irían abriendo. ¿Sí? Podría ser así, ¿m? Para esta distancia D. Pero nadie dice que esta sea la única posibilidad de la distancia D. La distancia D podría ser acá, ¿no? Entonces esta parábola abrirse así, paralela. O la distancia D podría ser menor y esta parábola abrirse así, ¿no? Podrían ser todas esas posibilidades, porque no sé cuánto vale D. A ver, voy a prolongar esto un poquitito más, me quedó, perdón, como que me quedó medio pegado. Profe, y ahí no podemos igualar las dos, porque No, la no me posición de Fíjense. encuentro va a ser la misma. Fíjense, a ver qué conclusión podríamos sacar. Fíjense en D3. ¿Qué pasa? Si la separación fuera de 3, ¿qué ocurriría? El No, pasajero no tocarlo. llega. Nunca llega. Exactamente, por más que corra, no alcanza el tren, no lo alcanza, ¿no? Si la separación fuera de 3, no lo alcanza. Si la separación fuera de 2, ¿qué ocurriría? Lo alcanza. Lo alcanza. Fíjense acá, ¿no? Donde lo alcanza. Alcanza el tren. Igual como ¿Y que cómo lo alcanza interpreto? muy justo. Como Claro, que lo él alcanza solo en tiene. un segundo, Una sola en un vez lo instante. alcanza. Lo alcanza Claro, una tal cual. sola vez. ¿Vieron? Exacto. Cuando dice el tren pasa una sola vez, bueno, eso le pasó en la posición de 2, ¿no? Tiene una sola oportunidad para subir. Hay una sola posibilidad de que encuentre la puerta esa del tren para subir. Pero ¿cómo interpreto a D1 físicamente? Le da tiempo a subirse, bajarse, seguir corriendo, volverse a subir. O sea, en realidad hoy lo. Puede, o Sí. sea, pasa corriendo, pasa a la puerta y va a alcanzar. O sea,
En algún punto el tren lo va a alcanzar de nuevo y va a pasar por la puerta otra vez. Claro. Exactamente. O sea, fíjense que acá, como leo, acá el tren va más adelante que el pasajero. El pasajero lo alcanza, exacto. Y después, ¿qué pasa? El pasajero va avanzando más rápido que el tren, ¿sí? Hasta que otra vez el tren lo alcanza a él después. O sea que en la distancia 2 puede decidirse, ¿lo tomo? ¿Sí? O sigo corriendo un rato más porque quiero entrenar y bueno, voy a tener otra segunda posibilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que cuando la separación es de 1, tiene dos posibilidades de subirse al tren. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo la matemática nos ayuda a entender físicamente lo que puede ir ocurriendo. Voy trotando, alcanzo el tren, pero quiero seguir trotando otro rato más y sé que esa puerta me va a volver a alcanzar otra vez. ¿Mm? Perfecto. ¿Sí? ¿Vamos todos hasta acá? Sí. ¿Chicos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces dice después, si la distancia fuera 30 metros, ¿llegará el pasajero a alcanzar al tren en el inciso D? O sea, fíjense que ahora me pregunta, me da la distancia. A ver, esa distancia de 30 metros, D igual a 30 metros, ¿lo alcanzará al tren? ¿Y cómo haría para saber si lo alcanza al tren a la distancia X igual a 30 metros? ¿Cómo lo pensarían ustedes? Busco los puntos de intersección entre ambas funciones. Claro, yo igualaría las dos rectas. Claro. Me tengo que fijar si hay el encuentro. Entonces, planteo, para el encuentro, para que se produzca el encuentro, ¿qué tendría que pasar? Que X del pasajero sea igual al X del tren, ¿no? Y que el tiempo, y a la vez, y que el tiempo de encuentro del pasajero sea igual al tiempo del tren, ¿no? Por ejemplo, acá, que se pudiera dar, ¿sí? O que podría haber sido este otro, no sé a dónde. Entonces, ¿qué hago? Igualo 1 y 2, ¿no? Igualando 1 y 2, a ver si nos fijamos, 1 era 8, fíjense 1, 8 metros por segundo por el tiempo de encuentro. Como el tiempo de encuentro es el mismo, lo voy a llamar t, ¿sí? Es igual a d, ¿sí? De la ecuación 2, fíjense que d sería 30 metros más 1/2 por 1 metro por segundos al cuadrado por t al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Y operamos. ¿Qué me ocurre? Tengo t y tengo t cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Para despejar el tiempo. Aplicamos Bhaskara. Tengo un Bhaskara. Muy bien la matemática, ¿eh? Muy a full con matemática. Es decir, que nos quedaría 0 es igual a 30 metros más 1/2, esto me daría 1/2, es decir, 0,5 metros por segundos al cuadrado por t al cuadrado, menos 8 metros por segundo por t. Aplicando Bhaskara, ¿qué tenemos? A, ¿cuánto vale? A vale 0,5. B vale menos 8. Y C, que vale 30. Aplico Bhaskara. ¿Y qué obtengo? A ver. 10 y 6. O sea que, si aplico Bhaskara, tengo dos tiempos, ¿sí? Por un lado, un tiempo igual a 6 segundos y otro tiempo igual a 10 segundos. ¿Qué decimos, entonces? ¿Qué estaríamos? Lo alcanza dos veces.
al Claro. tren. Que tiene, Sería o como sea, que D1. sería exactamente, D1. que estaríamos en el caso de D1 anterior, ¿no? O sea, que tiene dos posibilidades de alcanzar al tren, ¿sí? Para t igual 6 y para t igual 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, Sí, profe. entonces, ¿cuál sería mi respuesta a todo esto? Porque uno dice, sí, encontré dos. ¿Cuál sería la respuesta? En esa separación entre los dos, el pasajero tiene dos posibilidades de alcanzar al tren. A los 6 segundos de su marcha o a los 10 segundos de su marcha. ¿Sí? Pero completo la respuesta, no dejo t igual 6, t igual 10. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Profe, Sí, perdón, sí. yo me perdí un poco con lo que escribiste al costado, que dice A, B, C. Sí. A es Bhaskara, para Bhaskara, los Ah, términos. perfecto. A, B y C. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, El bien, término bien. independiente, el cuadrático. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, sí. acá uno Gracias. diría, esto es para Bhaskara. ¿Sí? ¿Y cómo Entonces quedaría tenemos la unidad de segundos, no? ¿Cómo? ¿Cómo quedaría la unidad, las unidades? Las unidades, en el caso de Bhaskara, no, usa los No módulos. había el segundo ahí. Perdón. Acá es 6 segundos, 10 segundos. ¿Esto el T? Sí, yo para el tema de Sí. Bhaskara tenía metros, el otro tenía metros sobre segundo cuadrado y otro metros sobre segundo. Pero ahí vi el T es igual a 6 segundos y el otro 10 segundos. Ujú. ¿Sí, chicos? Vamos, entonces estaríamos frente a la primera situación de la separación 1. Si para distancias menores de esa separación lo puede alcanzar más de una vez. ¿Sí? Bueno, en el inciso C, volvemos arriba. ¿Qué me pregunta en el inciso C? En el inciso C me dice, no, perdón, en el D. Si en el inciso anterior, ¿qué tiempo después? Dice, en el inciso anterior, ¿qué tiempo después de partir el tren el pasajero podrá esperar para comenzar a correr e igualmente alcanzarlo? ¿Sí? Bien. ¿Qué tiempo después? O sea, ¿qué me está planteando? Vamos a volverlo a pensar. Entonces, tengo en el inciso D, voy a graficar al tren. ¿Sí? El X del tren. Bueno, perdón, el tren era azul. Azul está a una distancia de 30 metros. ¿Sí? Tenemos X, T. ¿Sí? Este está a una distancia de, decíamos que eran los 30 metros. ¿Sí? Mejor voy a ponerle los 30 metros, así ya nos queda 30 metros. Y me dice, ¿qué tiempo después el pasajero puede esperar y comenzar a correr para alcanzar el tren? Es decir, que el pasajero no parta de t igual 0, que espere, se quede parado, ¿sí? Un tiempo y después lo alcance. Fíjense que estaríamos diciendo que ocurra con la pendiente de 8. Uy, ya me sale, me cuesta un montón. El caso de 2 sería. En el caso de 2, exactamente. Espérate que voy a poner la pendiente, quiero mejorar mi pendiente para que me lo alcance una vez. A ver, tengo que agarrarme la mano yo. ¿Por qué se me sale tan derecho? Bueno, en el caso 2. Ahí. Voy a acomodar esta otra recta. Ahí, a ver si me sale mejor. Voy a hacer el pasajero mejor primero. La pendiente roja, profe, la ¿Se ponemos. acuerdan que lo toque una sola vez? Esto sería, ¿no? Que estaríamos pretendiendo, ¿no? Que el tren parta y fíjense
que acá se produce el encuentro, ¿no? Este es el tiempo del encuentro. Y esta es la posición del encuentro, ¿sí? Y lo llamé X, posición de encuentro, ¿sí? Y T, tiempo de encuentro. Y aclaro porque antes le puse subíndices, tiempos de encuentro. ¿Qué veo en este análisis? Veo que dos cosas. Que para cuando se encuentran, esto es el tiempo que estuvo andando el tren. ¿Sí? El tiempo de encuentro es el tiempo desde la posición 0 que el tren estuvo andando. Ahora, para el tiempo de encuentro, este es el tiempo que estuvo corriendo el pasajero, ¿no? Esto es el tiempo del pasajero. ¿Y este otro de acá, qué es? Este segmento. El tiempo que esperó. Exactamente, ¿sí? El tiempo que estuvo de espera, ¿sí? Tiempo que espera. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a llamar al tiempo que está esperando? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a repetir ese análisis que hizo porque no entendí bien? Bien. Fíjate que para el tiempo 0 el tren estaba a 30 metros, ¿sí?, del pasajero y empieza a moverse. Y se va. ¿Sí? En el momento que el tren está moviéndose, el pasajero está quieto. Mirá el fragmento de abajo, ¿no? Está quieto. Y en este tiempo, ¿sí?, a esto no sé cuánto, fíjate que acá está 0, 1, 2, 3 segundos, 0,5 segundos, recién empieza a moverse, empieza a correr, ¿no? Y lo alcanza al tren. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, ahora sí. Entonces Sí. decimos, analizamos los tiempos, decimos, bueno, en el tiempo que se encuentran, ese tiempo de encuentro fue todo el tiempo que el tren estuvo moviéndose, ¿sí? Ese tiempo de encuentro. Ahora, el tren tiene un tiempo, el pasajero tuvo un tiempo que se estuvo moviendo porque hubo un tiempo que estuvo en espera, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo que estuvo marchando el tren es el tiempo del pasajero más el tiempo de espera. ¿Sí? ¿Se entiende el análisis que hacemos? Sí, ahora sí. Sí. Por otro lado, eso es un dato que uno lo va construyendo y esos segmentos del gráfico me ordenan a pensarlo. Bueno, mientras el tren estaba andando, el otro estaba esperando, después empezó a correr y lo alcanzó. ¿Sí? En definitiva, fíjense, el pasajero se movió menos tiempo que se movió el tren. ¿Sí? Y lo alcanzó. ¿Qué pasa acá, chicos? Este punto. ¿Sí? Este punto es muy clave. Cuando las dos curvas se tocan. ¿Qué dato puedo decir cuando lo alcanza una sola vez? Tenés un punto. Que fue el margen máximo que pudo esperar antes de subirse. Bien, Tenés un acá solo tenemos tiempo algo que es positivo. matemático. Fíjense que es Lo que está matemático. dentro, el coeficiente dentro de la raíz va a ser igual a 0. De la ¿Cómo, cara. Podemos plantear que el coeficiente de la raíz, porque vas a tener una sola vez que se encuentran. Lo va a alcanzar una sola vez. ¿Qué quiere decir? Que si lo alcanza una sola vez, las dos curvas se tocan. ¿Sí? Claro. Si una función lineal se toca con una parábola, quiere decir que en ese punto tengo la misma pendiente, ¿no es cierto? Exacto. Bien, si tienen la misma pendiente, ¿qué es la pendiente del gráfico posición? Su velocidad. La tangente a la curva. La velocidad. Fíjense que de acá yo puedo inferir que, por lo tanto, en el momento del encuentro, la velocidad del pasajero es la misma velocidad que adquirió el tren en ese momento. ¿Sí? Porque tienen la misma pendiente. Y esto Entonces lo saco es a los de 8 segundos. cuando. ¿Perdón?
Que es a los 8 segundos, porque el pasajero tiene siempre la misma velocidad y el tren aumenta la velocidad a razón de 1 metro sobre segundo. Entonces va a tardar otros 8 segundos en llegar a 8 metros sobre segundo, que es la velocidad del pasajero. Ay, me Creo. perdí. A ver. Me perdí un El poquito en el pasajero tiene razonamiento. ¿Me lo siempre la volvés a misma repetir? velocidad, ¿no? Porque es constante. Sí, exactamente. Entonces siempre va a ser 8 metros sobre segundo. El Muy tren bien, empieza a acelerar a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces a los 8 Ajá. segundos va a llegar a los 8 metros sobre segundo. Muy bien. Claro, lo Aplicaste que la él hizo fue física. aplicar la fórmula. Perfecto. Entonces, Sí, fíjense, voy a subir, ¿no? Voy a subir para enumerar las ecuaciones. Perfecto, aplicaste el concepto de aceleración. Muy bien. No veo, todavía no te reconocí por la voz, ¿no? Pero porque no los veo a quién habló. ¿Quién habló recién de ese razonamiento? Yo, Mateo. Mateo, muy bien, Mateo. Fíjate que vos aplicaste este concepto, ¿no? Fíjense en el modelo 3, chicos. Mateo dice, si acelera a razón de 1 metro por segundo por cada segundo de marcha, ¿sí? Para alcanzar los 8 metros por segundo tiene que haber andado 8 segundos corriendo, porque por cada segundo aumenta 1 metro por segundo. Ese fue el razonamiento que él hizo aplicando el concepto de aceleración. Bien, si no nos sale tan rápido, vamos al modelo matemático. Y fíjense la 3, me traigo la velocidad del pasajero, ¿sí? Y 4, voy a numerarlos. La velocidad del pasajero es siempre 8 metros por segundo y la velocidad del tren es 1 metro por segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces, igualo, ¿sí? Y vamos a decir, y nos da el resultado que dijo Mateo, ¿sí? De 3 y 4, vamos a tener que 8 metros por segundo es igual a 1 metro por segundo al cuadrado por t. ¿Y este quién es? El tiempo del tren, ¿no? Porque estábamos hablando del tren. Entonces, de acá yo voy a despejar que el tiempo de que estuvo andando el tren es de 8 metros por segundo sobre 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, 8 segundos. ¿Sí? 8 segundos estuvo andando el tren para alcanzar esa velocidad. ¿Cómo lo interpreto? Bien, ese es el tiempo de encuentro. Es decir, estos son 8 segundos. ¿Sí? Pero a mí, ¿qué me preguntaba el inciso D? Me O sea que hay preguntaba... 2 segundos de reposo que tiene. A O nada que ver... ver, porque viste que en el inciso anterior nos dio que podía alcanzarlo a los 6 segundos o a los 10 segundos. Pero si el Claro, sería como la pasajero mitad. salía en el tiempo igual a 0 segundos. Ojo, pero acordate que allá, claro, ahora él se queda esperando. Por No eso, sé no cuánto. tendría 2 Reposo serían segundos de 9 segundos. espera y ahí tiene 6 segundos más para alcanzarlo y en total son 8 segundos. Bien, ¿cómo te llamas? Porque no veo las caritas. Berenice. Berenice. Lo que dice Berenice, a ver qué piensan ustedes. Es una hipótesis, ¿no? Lo que dice Claro, Berenice. pasa que si Tiene sentido por la función los mismos posición del medios que están en el pasajero, medio. pasa que si la función posición del pasajero inicia desde el origen, en 6 segundos y en 10 segundos se corta, pero según para que solo se toquen en un punto, sería a los 8 segundos, a razón de la curva del tren. Entonces tendríamos que agregarle esos 2 segundos extras para que alcance el punto 10 a los 10 segundos. Bien, que fíjense tenían cómo uno se empieza a enroscar y se empieza a perder en el razonamiento, ¿no? Vuelvo a la curva, chicos. Fíjense en la curva. Me dio el tiempo de encuentro 8 segundos, ¿sí? 8 segundos, el tiempo del encuentro es el tiempo que estuvo andando el tren, ¿no? Que estuvo andando el tren. Bien, pero el Ella pasajero suma no el, estuvo 8 segundos. A ver, ¿cómo podemos saber cuál es el tiempo que le empleó al pasajero recurriendo a este gráfico? A ver, ¿qué datos nos puede aportar? ¿no es más fácil buscar la intersección con el eje T, teniendo ya la función
Reemplazando los 8 intersección. segundos en uno de los dos. En La una de las intersección dos con el eje T variables. está acá. Acá está. ¿Sí? Entonces, pensémoslo Claro, físicamente. yo decía A ver, armar la recta físicamente. tangente y despejarle la ordenada del origen que quedaría teniendo en cuenta el punto de la parábola. Sí, una matemática pura, ¿no? Pero físicamente, a ver, pensémoslo físicamente. Una matemática pura sería postergar la inclinación y, ¿sí? Buscarlo ahí. Buscar algo. Y después busco la intersección. Ahora, yo lo pienso físicamente y digo, bien, a ver, si yo encuentro el X de dónde está, sacaría cuánto estuvo andando el pasajero. Y con eso sacaría cuánto tiempo estuvo corriendo para llegar a esa posición el pasajero, ¿no? Entonces, podría calcular, como segunda cosa, ¿cuál es el X del encuentro? El Claro. X del encuentro es los 30 metros, ¿sí? Más 1/2 de la aceleración del tren, o sea, voy a la ecuación 2, ¿sí? Por 1 metro por segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que en este caso es 8 segundos al cuadrado. Y esto nos da, esa posición de encuentro, 62 metros. Y ¿No? ahora Hacemos la calculás, cuenta. 64 dividido 2 me da 32, más 30, 62. O sea, encuentro esto. ¿Cuándo se sube? Se sube a los 62 metros de marcha. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Y ver de la ecuación 1 al pasajero. ¿Sí? Entonces, el X del pasajero, que era igual a 8 metros por segundo, por el tiempo del pasajero, que yo sé que no es el mismo tiempo que estuvo andando el tren. ¿Sí? Entonces, el X de pasajero en el encuentro voy a sacar que son, para llegar a los 62 metros, yendo a 8 metros por segundo, ¿cuánto tarda el pasajero? Y acá lo despejo. ¿Cuánto me da 62 dividido 8? 7,75. 7,75 segundos. Fíjense el razonamiento, ¿no? Vengo acá y digo, el tren arranca, ¿sí? El pasajero espera un rato, empieza a correr, lo alcanza. Matemáticamente saco un dato, lo alcanza cuando ambos tienen la misma velocidad, ¿sí? Las dos curvas se tocan. Que ambos tengan la misma velocidad no me da más dato que eso, porque no me dice si los dos salieron al mismo momento, no, pero sí me dicen que los dos están en la misma posición, ¿sí? Los dos están en la misma posición. Bien, pero yo lo más fácil de calcular es primero qué tiempo le lleva al tren llegar a esa posición, y le lleva 8 segundos. Bien, en esos 8 segundos, ¿en qué posición se encuentra el tren? Y se encuentra a 62 metros, ¿sí? Desde inicialmente el pasajero, ¿no? Entendamos 62 metros de acá. Entonces, voy a decir, bueno, pero para llegar a esa posición de 62 metros, ¿cuánto tiempo le llevó al pasajero? No le llevó lo mismo que al tren, le llevó 7,75 segundos. Es decir, ¿y ahora qué dirían? ¿Cuánto es el tiempo de espera que tuvo que tener? 0,25, que es hacer la recta de 8 menos 7,75. O sea que de este razonamiento que hicimos, ¿sí? Que lo construimos en base a este gráfico, decimos, si el tren marchó 8 segundos y el pasajero corrió 7,75 segundos para llegar al mismo lugar, ¿cuánto era ese tiempo de espera? Y de acá tengo que el tiempo de espera es de 0,25 segundos. Profe, ¿Sí? Sí. Yo lo planteé como la fórmula de pendiente, teniendo el punto de encuentro entre las dos rectas, que es en 8 segundos y 62
metros de altura. Saqué una recta y después lo que hice fue hacer que el tiempo sea 0 y ahí me dio 0,25. Por eso, vos lo que hiciste fue, fíjate acá, prolongaste esto, encontraste una función para el pasajero que es suponiendo que partiera más lejos de lo que partió y encontrás para el tiempo 0 donde esa recta se corta. Esto es un razonamiento matemático válido, ¿sí? Válido, muy matemático, ¿no? Porque lo estoy haciendo, la ordenada al origen, la estoy teniendo, o sea, estás extrapolando una ordenada al origen. Cosa que es como si el pasajero partiera de más atrás, ¿sí? Y yo empiezo a analizar desde acá, ¿dónde lo corta? ¿Me seguís? Este es tu razonamiento. Vos encontraste esta función, ficticia porque no es real, ¿no? No es que el pasajero se fue más atrás. ¿Válida matemáticamente? Sí, válida matemáticamente. Físicamente, el razonamiento que les planteaba recién es un razonamiento válido, pero que uno se enreda. Entonces se tiene que ir acompañando entre un movimiento de velocidad constante y un movimiento acelerado. ¿Cómo voy haciendo ese razonamiento? Pero fíjense que la clave está en, si lo toca tiene la misma velocidad, pero acá es clave el tiempo de encuentro y la posición de encuentro. Interpretar qué ocurre ahí. ¿Sí? Están en el mismo lugar y al mismo tiempo, los dos con movimientos diferentes, los dos con tiempos de marcha diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos el problema? Poniendo la función del tren que conocemos. La función del pasajero, no sé, pero sé que lo alcanza una sola vez, es decir, que van a tocarse ambas curvas. El punto donde ambas curvas se tocan, dijimos, es el punto, me indica matemáticamente que las pendientes son iguales. Físicamente, las rapideces son iguales, las velocidades son iguales. ¿Sí? Eso me permite encontrar el tiempo que estuvo marchando el tren, ¿sí? Más directamente. El tiempo que estuvo marchando el tren, porque es el que parte desde t igual 0, posición 30, que es el dato que tengo. Encuentro el tiempo que estuvo marchando el tren. Bueno, y me fijo a dónde se encuentran. Con el dato ese recién voy al pasajero, ¿sí? Porque para llegar a los 62 metros, le pregunto al pasajero, ¿cuánto tiempo tuviste que estar corriendo? 7,75 segundos. Ah, entonces, si el tren tardó 8 segundos y vos 7,75 segundos en llegar a los 62 metros, ¿cuánto tiempo estuvo parado el pasajero? Y 0,25 metros. Perdón, 0,25 segundos. ¿Sí? Yo le voy preguntando al gráfico y le voy preguntando al problema. ¿Quién hizo el de prolongar la recta y encontrar t igual 0? Yo, Lucas. Lucas, ¿lo hiciste por motus propio o por un modelo de resolución anterior de otro cursado? ¿Cómo? No entendí. ¿Lo pensaste vos de inicio o lo pensaste como resolución, como un modelo de resolución ya hecho? ¿Ya lo habías visto antes? No, lo fui pensando a medida que lo estaban haciendo, como hacer otro tipo de resolución. También había pensado algo como el límite de h tendiendo a 8 segundos de esa, la función cuadrática, pero era mucho quilombo. Límite con h Claro, tendiendo, me y ahí perdí. sacaba la pendiente, bueno. No, pasaban muchas cosas en la cabeza. Bien, Pero pero no. fíjate que todas las cosas que pasaron fueron matemáticas, y por ahí en física la matemática es una herramienta para resolver, ¿no? Entonces, como que como herramienta uno la va haciendo hablar y le va poniendo nombre. Fíjense que el X, digo X del encuentro, T del encuentro, tiempo del pasajero, tiempo del tren, tiempo de espera, le voy poniendo nombre y apellido a cada uno de los puntos, porque ahora están representando algo, ¿sí? Y la matemática me ayuda a ordenar el pensamiento científico, pero no me da la respuesta por sí misma.
¿sí? Somos nosotros el que los vamos acordando. Entonces ahí es súper importante, chicos. Por eso te lo preguntaba, Lucas, si es motus propio o miro el gráfico y digo, bueno, capaz que podría encontrarlo. Porque por ahí uno viene condicionado como me lo explicaron que lo tenía que hacer. Esa era la pregunta. Bueno.